Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a nuestro miércoles de enseñanza del mes de julio. Esperando que se encuentren bien en todas las iglesias de Honduras, Tegucigalpa, Comayagua, San Pedro Sula, la gente que está en Ciguatepeque, los de la entrada, los de Puerto Barrios. Bienvenidos a este miércoles de enseñanza. Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo estás? Buenas noches, papá. Muy bien, contento otra vez, ¿no? Estábamos hablando ahorita que orábamos antes de esta sesión de que se nos va rápido el tiempo, ¿no? Se nos va rápido, estamos ya con el siguiente tema y esta vez, papá, yo creo que ha sido bien desafiante porque hemos estado desarrollando temas que son complicados, con polémicos también, que tienen controversia, que tienen, digamos, que tenemos que dirigirnos no tanto porque hay un ejemplo en la Biblia tan claro, ¿no? Sino más bien Sí, por los principios que vemos que es el deseo de Dios. Y recordemos algo, papá, que al final lo que deseamos nosotros es conocer qué es lo que Dios quiere, cuál es el deseo de Dios referente a sus mandatos y cómo hacerlo realidad en nuestras vidas. Entonces, ha sido desafiante, pero estamos contentos, estamos de vuelta. Saludos a todas nuestras queridas iglesias también. Y así que muy feliz. excelente. Este tema de hoy es desafiante, como dice Eduardo, porque son temas actuales y toda la gente los está esperando porque necesitan muchas respuestas, pero en esta sesión no vamos a poder darles todas las respuestas, pero sí los vamos a encaminar, lo que decía Eduardo, lo que es realmente lo que quiere Dios para nuestra vida. Así que para comenzar, vamos a orar primero y después entramos de lleno al tema de hoy, que es un tema interesante. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, muchísimas gracias, Padre, por permitirnos reunirnos en tu nombre en las iglesias de Honduras, Padre, y poder compartir de este mensaje que sé que viene de ti, Padre. Danos esas palabras necesarias para poderlo desarrollar, Señor, que sean tus pensamientos, Señor, no los nuestros. Ayúdanos porque sabemos que somos imperfectos y que nos podemos equivocar. Sin embargo, tú eres lo más lindo que nos pudo haber pasado, Señor. Gracias por todas las iglesias en Honduras, Señor, y todas las iglesias del movimiento a nivel mundial, Señor. Gracias por cada uno de ellos que también están haciendo esfuerzos para seguir avanzando tu reino. Gracias nuevamente, Señor, y en Jesús te oramos. Amén. Amén. Bien. Bueno, gracias, papá. Voy a compartir la imagen para que vayamos de un solo al tema. Y observen acá, aquí tenemos el tema del noviazgo cristiano, ¿no? El noviazgo es un tema que realmente ha causado a veces cierta polémica, porque las escrituras que encontramos normalmente son de referencia al matrimonio, pero quiero que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tratar de ir con estas escrituras acerca del pueblo de Dios y históricamente vamos a ir desde el libro de Deuteronomio. De hecho, podríamos hablar desde el Génesis de Abraham. Por ejemplo, cuando Abraham manda a pedir, manda a buscar a esposa para Isaac, ustedes pueden ver que digamos, la dinámica de poder unir familias, porque el matrimonio, recordemos que es unir familias, estaba liderada de alguna forma por el interés paternalista, el interés paternal de poder preservar a su familia y hacerla extender. La visión de una bendición realmente era la visión de que alguien pudiese tener muchos hijos y muchas hijas, ¿ok? Y convertirse en una gran nación, como fue la promesa de Dios a Abraham. Entonces, si ustedes, valdría la pena también por su cuenta, porque puede alargarse mucho y vamos a tratar varias escrituras, puedan estudiar el caso de Abraham también y ahí van a encontrar algunos patrones importantes con relación a lo que es este tema de cómo encontrar una pareja. ¿Qué es el noviazgo? Pues el noviazgo, bueno, más o menos en qué, eso es algo del siglo XX casi, va, en la cultura, y tal vez sabes dónde empieza a tener un poco de influencia también, obviamente en los siglos de las luces, en el periodo de ilustración del ser humano, donde empieza a haber más independencia para el ser humano, pero digamos que en relación con la iglesia y lo demás, más ha sido algo reciente, muy, muy reciente, esta idea, porque normalmente la idea de relacionarnos y los matrimonios, y pasa todavía, por ejemplo, las relaciones normalmente son en los mismos estratos, normalmente, ¿verdad? Diferentemente, estrato económico hablando, son las excepciones que, digamos, alguien muy rico termina casándose con alguien muy pobre, porque no se encuentran, de todas maneras no se encuentran, porque el que es rico vive en una especie de burbuja diferente a la que vive el que es más pobre. Entonces,
siempre hay una segregación a veces de intereses y ahora parece que lo que más está privando en esta sociedad es el interés económico. También lo fue antes, porque el interés de preservar la familia y siempre está ligado a eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir viendo escrituras. Deuteronomio, vamos a ver qué pasó. Eso es, Deuteronomio, recuerden que es antes de la conquista, ¿ok? Antes de entrar a Canaán. Después vamos a ver a Josué, que fue lo que pasaba en un periodo o cómo, cuáles eran los mandatos de Dios con respecto a las relaciones matrimoniales, que recuerden, el noviazgo no existía. Y el noviazgo, la verdad, lo que tenemos que entender es solamente un preludio, es un antecedente al matrimonio. O sea, está ligado al matrimonio porque es el que nos da la pauta sobre si alguna relación va a terminar en matrimonio. Entonces, también debemos de darle la seriedad que corresponde también. Y vamos a hablar también de casos particulares y yo voy a hablar un poquito de un caso personal también. Entonces, vamos a ir a Deuteronomio, vamos a hablar de Josué, vamos a hablar de los tiempos de los reyes, vamos a hablar de los tiempos también del exilio y vamos a hablar de la famosa escritura de 2 Corintios 6:14, que ha sido la base fundamental para hablar de ese tema. El yugo desigual, el yugo la verdad es esto, ¿verdad? Es un pedazo de madera que une a dos bueyes para que puedan arar, para que puedan trabajar la tierra. Entonces, cuando dice un yugo desigual es que estamos hablando como esta imagen que tenemos acá, un buey potente, ¿no? Poderoso, que tiene la fuerza, y a la par tiene que ir algo igual, algo de mismo tamaño, de la misma altura, no puede ser algo pequeño, mucho menos un burrito, ¿no? ¿Ah? Y a veces esto es lo más semejante a veces que uno podemos ver en el tema de un creyente, que es este ser espiritual, llamémoslo, y un incrédulo. Y no estoy tratando de ofender al que no es un creyente diciendo que son burros, aunque la verdad, si tienen necedad en acercarse a Dios, podría ser un ejemplo bastante representativo. Pero veamos, entonces vamos a ir a la primera escritura en el libro de Deuteronomio. La voy a leer yo. Imagínense acá, recuerden que Deuteronomio estamos hablando de cuando Moisés estaba en la llanura de Moab a punto de cruzar el río Jordán para que es el pueblo de Dios empezar a establecer en Canaán. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú, y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los hayas derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Mira qué duro esto, ¿no? Y mira el verso 3, que es el que tenemos subrayado en rojo. No contraerás matrimonio con ellos. No darás tus hijos a sus hijas, tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y él pronto te destruirá. Vemos este pasaje. Hay un tema duro también acá, porque es lo que hablamos del tema de, pues, la parte de la decisión de Dios de hacer el juicio sobre estas 7 naciones. No tenemos más historia, pero Dios estaba haciendo un juicio radical sobre estas 7 naciones que habían actuado en contra de Dios, evidentemente, y Israel estaba siendo el instrumento de justicia de Dios para el juicio que Dios estaba haciendo a este pueblo. Por eso la misión de Dios es, y el llamado de Dios es, lo destruirás por completo, porque es el juicio de Dios. A veces nos cuesta entender esto, porque nos encanta nada más, digamos, la promoción o la publicidad de un Dios que es todo amor, porque lo es, pero el amor es algo más grande que solamente, digamos, complacencia, es justicia, es rectitud. Y es lo que nos cuesta ver. Y acá la justicia de Dios estaba haciendo evidente, haciendo un juicio sobre naciones que habían ofendido a Dios frontalmente. No harás alianza ni te apiadarás de ellos. Y mira qué interesante, dice, no contraerás matrimonio con ellos. Y recuerden algo, en el tema de las relaciones sentimentales, como normalmente los patriarcas o las personas líderes de familia buscaban la preservación de la raza, ¿ok? Entonces ellos mismos tomaban esa determinación, vamos a unirnos con esta familia, mi hija va a ir con esta persona y mi hijo con ellos, entonces vamos a tener ya una alianza entre familias para que nos protejamos. Entonces, la supervivencia era una prioridad, ¿ok? Entonces, observemos acá, dice, no darás a tus hijas. De hecho, no dice, no les dice, no te fijarás. No,
no te fijes en las hijas, no, o sea, porque está refiriéndose como a los padres, ¿no? Como no las darás a ellas, ni tomarás a sus hijas para tus hijos, porque ven la relación, ven el punto acá, estamos viendo que realmente el mandato era para los padres de los hijos, porque eran los que hacían este trabajo de seleccionar la pareja para sus hijos. Entonces, esto es muy diferente a nuestro contexto, pero tenemos que entender la razón de Dios. Y aquí es donde nosotros entendemos el principio que Dios quiere dar a su pueblo, porque el principio está ligado con esta gran verdad, que dice el verso 4: porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. ¿Lo vemos? Entonces, ¿qué vemos en el texto de Deuteronomio 7, del 1 al 4? Vemos que hay un mandato de Dios donde evita que exista un vínculo sentimental, amoroso, con los pueblos que no están, que no adoran a Dios. El principio que vemos acá. Mira bien, recordemos, no es posible un vínculo amoroso, sentimental, una unión familiar con un pueblo opuesto a Dios, opuesto a la voluntad de Dios, un pueblo que apartaría al pueblo de Dios mismo. Dios siempre buscó cuidarnos. Dios siempre buscó que nosotros estemos en armonía con Él, y las relaciones sentimentales, amorosas, son un conducto que puede llevarnos a crecer mucho, pero pueden llevarnos también a apartarnos de Dios. Entonces, el principio acá, Dios no desea este tipo de relaciones sentimentales con personas que puedan apartarnos de Él, porque Él quiere nuestro amor exclusivo y directo. Entonces, vemos acá un texto bastante claro, que hay una causa real que es no apartarnos. Eduardo, pero es que realmente es algo bien difícil. Aquí no está hablando de noviazgo. La clase es de noviazgo y aquí está hablando de matrimonio. Pero si el noviazgo es la antesala al matrimonio, es el propósito del noviazgo, ¿cuál es? Y lo vamos a ver más adelante, que les voy a dar un esquemita que hice hace unos años. El propósito del matrimonio del noviazgo es prepararnos para el matrimonio, prepararnos para estar seguros si es la persona con la que queremos contraer. ¿Cuándo ocurre toda esta revolución? Si vos, yo creo que vos también lo leíste un poco. En el tiempo de la revolución industrial, cuando las sociedades dejan de ser agrarias, digamos, y empiezan a irse a las ciudades, empiezan los hijos a independizarse de los padres. Entonces empiezan a tener esta autonomía, ¿no? Esta autonomía como ahora yo estoy lejos de casa y yo tomo mis propias decisiones. Entonces, en ese momento empiezan todo esto como, bueno, ahora yo puedo, yo tengo que elegir con quién quiero quedarme. Y ojo, que no siempre era así, también porque los padres cuidaban de mantener su linaje, digamos, y mantener sus tradiciones, sus costumbres y lo demás. Pero en esta revolución industrial, donde empiezan a separarse los hogares, es donde empiezan a surgir estas relaciones donde ya son los hijos, ya los padres están interviniendo como era en esta época. Pero aquí, el principio es que recordemos, es no involucrarse en relaciones que nos puedan apartar del Dios Santo. ¿Ok? ¿Tenés algún comentario, papá? Vamos a la siguiente escritura. Sí, sí, no. Fíjate que esa prohibición de los matrimonios mixtos, que es un mandato que prohíbe explícitamente al pueblo israelita eh, relacionarse o casarse con otros pueblos, los cananeos de Canaán, o sea, eran los pueblos vecinos. Es una prohibición y no es un mandato racial ni étnico, sino que es teológico. El motivo fundamental de esta restricción es que no era por nacionalidad o por raza, sino por pacto de fidelidad. Fíjate que los cananeos practicaban la idolatría, cultos y rituales que eran en contra de la fe que tenían los israelitas. Y por eso es que para cuidar la fe y la identidad del pueblo de Israel es que prohíben específicamente eso, y lo vamos a ver más adelante. Recordad de que la influencia en el contacto íntimo, entonces estas mujeres o estos hombres iban a venir a influenciar a los israelitas para practicar lo que no se quería. Básicamente eso era. Excelente, gracias. Buen aporte, Sí. papá, buen aporte, me gusta. Josué 23, del 11 al 13. Dale vos Ok. ahí, papá. Temas
tengan sumo cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor su Dios, porque si se vuelven y se unen al resto de estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonio con ellos y se juntan con ellos y ellos con ustedes, ciertamente sepan que el Señor su Dios no continuará expulsando a estas naciones delante de ustedes, sino que serán como un lazo y trampa para ustedes, como un azote en sus costados y como espinas en sus ojos, hasta que eh, perezcan de sobre esta buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Fíjate qué importante. eh, Esta es la continuación de lo que quería básicamente Dios. Eh, si miramos el contexto de toda la escritura para poder desarrollar esto que está diciendo Josué, este es el discurso final del testamento espiritual de Josué, ya cuando él está muriendo a sus 110 años, está diciendo estas cuestiones. Y es el fin de una era, porque ya el pueblo de Israel ha venido y ha conquistado todo Canaán y solo quedan pequeños reductos en donde hay algunas aldeas que no las han podido, pero ya en este momento ya Josué había repartido la tierra de Israel. Entonces, en este contexto le vuelve a repetir que no contraigan matrimonio ni se junten con ellos. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿por qué si ya habían ganado todas las batallas grandes, ya las había ganado el pueblo de Israel, pero quedaban pequeñas localidades que pues no eran peleonas, pero sí no eran una amenaza para lo que era el pueblo de Israel, pero tenían las mismas costumbres de los cananeos, eran idólatras, tenían un montón de cosas espirituales. Y entonces por eso es que Josué viene y vuelve a recalcar que no contraigan matrimonio. ¿Por qué el énfasis de Josué en esto? O sea, es una exhortación al corazón. Tengan sumo cuidado Ujú. de amar a su Señor. Eso va al corazón. ¿Y qué es lo que estaban previendo en ese tiempo? Que al reunirse nuevamente, contraer matrimonio con estas personas, esas personas iban a ser desviadas del amor que tenían hacia Dios. Básicamente eso, Eduardo. Sí, muy bien, bien. Me gustó lo que decía, papá, porque al final todo se basa en ese verso 11, por ejemplo. Tengan cuidado por la vida de ustedes, de amar al Señor Sí, su Dios. O sea, lo sí, más importante acá era el peligro de poder ser apartados. Y Dios está cuidando y dando un mandato contundente. Y ya estamos viendo, allá era antes de la conquista en Deuteronomio. Aquí ya habían conquistado, pero no habían terminado, porque al final, pues no terminaron completamente de expulsar a sí, todos los pueblos. Pero dice, o sea, eh, eh, si se unen estos pueblos que permanecen entre ustedes y contraen matrimonios con ellos y se juntan, ciertamente sepan que Dios no continuará expulsando. O sea, Dios parará, porque recuerden lo que dice Deuteronomio, dice, estas naciones son más fuertes que ustedes. Y sí. la verdad, ellos los estaban venciendo porque contaban con el Dios Todopoderoso, Correcto, pero correcto. no tenían la capacidad de hacerlo. Entonces dice, Dios ya no les va a ayudar, ya no va a estar con ustedes si ustedes se mezclan con ellos, porque cuando nos mezclamos relacionalmente, sentimentalmente con ellos, empieza el problema que Dios está viendo y Dios por eso es súper exclusivo en esto, ¿ok? Y miren también, ahora les voy a mostrar en el caso de Salomón, Primera de Reyes 11, 1 al 4, dice, el rey Salomón, además de la hija del faraón, amó a muchas mujeres extranjeras. Bueno, el rey nos daba el mejor ejemplo, ¿no? Moabitas, amonitas, edomitas, sidonías e hititas, de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unirán a ellas, ni ellas a ustedes, porque ciertamente desviarán su corazón tras sus dioses. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. O sea, Salomón era emocional, era sentimental. Y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. Porque cuando Salomón ya era viejo,
sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses y su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios, como había estado el corazón de David, su padre. Este es un triste final. Es un triste final para alguien que recordamos de jovencito, decía Dios, le dijo, te doy lo que sea. Y le dijo, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Qué tipazo, ¿no? Qué tipazo Salomón que estaba pidiendo sabiduría para gobernar. Y Dios le dice, pues te voy a dar sabiduría y te voy a dar también todas las riquezas y las bendiciones. Pero Salomón dejó de cumplir una parte importante. No cumplió el mandato de no relacionarse sentimentalmente, emocionalmente y unirse con las extranjeras. Y lo hizo. Y una cantidad de mujeres que uno dice, bueno, ¿cómo hacía para hablar con ellas? Si a veces mi esposa me dice que no le dedico mucho tiempo, ¿no? Entonces, si fueran 1000 personas, ¿cómo? O sea, ni las miraba. Simplemente a veces eran parte de que se unían nada más a su casa, eran sostenidas y eran parte de alianzas posiblemente, pero se apartó. Y me da una tristeza pensar en esto, porque dice, el mandato era, no se unan porque desviarán su corazón a otros dioses. Y Salomón, exactamente lo que dijeron que no hiciera, lo hizo y dice que las mujeres desviaron su corazón. Un tipo como Salomón, un tipo sabio, un tipo que escribió el Eclesiastés, un tipo que escribió Proverbios con mucho conocimiento. Dice que la reina Sabá llegaba y querían ver, escuchar lo espléndido que era este hombre, la forma como se expresaba. ¿Te imaginas la admiración con la riqueza, con el esplendor, la gloria de Israel en su mejor momento? Y este hombre lo echó todo a perder porque las mujeres desviaron su corazón a otros dioses. Y esto es lo que termina pasando en las relaciones sentimentales, cuando no compartimos nuestras mismas convicciones espirituales, nos apartamos. Hay un ejemplo buenísimo que me encantó. Dice que cuando hay un guante blanco y está el lodo, no es el lodo el que se hace blanco, es el guante blanco el que se ensucia de lodo. Y de la misma manera pasa acá. Es difícil que el guante blanco vaya a volver blanco el lodo. No pasa, no va a pasar. Pero caemos en la ingenuidad de creer, no, yo puedo convertir a esta persona para que con mi ejemplo pueda lograr. Cuidado, si Dios creyera que eso es su deseo, lo hubiera dicho ahí. Ve y convierte a esas personas que me adoren y cuando me hayas adorado, entonces me han adorado, entonces ahora sí. No, él dice, no, no te juntes. Si no tienen antes de, es antes de conocerla, de conocerlo, que debe de tener tus mismas convicciones, no después, ¿ok? Y lo que pasó, un hombre extraordinario terminó triste. Dice que su corazón ya no estuvo dedicado por completo al Señor su Dios como su padre sí. Y su padre también, tampoco, también tuvo sus temas, David. Pero David sí entendía esto, que no podían haber matrimonios mixtos fuera del pueblo santo, fuera del pueblo de Dios. Entonces vemos un texto duro, ¿ok? Fuerte, pero también que nos va dando luz acerca de cómo, cuál es el peligro. El peligro es apartarnos del Señor, nuestro Dios. ¿Papa? Sí, fíjate que la cadena temática de la Biblia nos ha traído en este orden. En Deuteronomio 7, la advertencia teórica, ¿va? El mandato previo de Dios para proteger al pueblo, no se junten con o se casen con otras mujeres. En Josué 23, la advertencia práctica, ¿va? La advertencia pastoral para las siguientes generaciones antes de habitar la tierra. Pero ya cuando habitaron la tierra, en primera de Reyes 11, la ejecución, ¿va? La evidencia histórica, lo que sucede con Salomón por ignorar las dos anteriores. Entonces, aquí a Salomón le pasó el engaño de la autosuficiencia, ¿va? Salomón era el hombre más sabio que había en el mundo, y esto te demuestra que el conocimiento o la capacidad intelectual no reemplazan a la obediencia. Y la desviación de Salomón de su corazón no ocurre en un instante, sino que es en toda su vida. Al final, o sea, es un proceso que vos
no perdés el amor a Dios de un día para otro, sino que es un proceso donde vas dejando introducirte cosas en tu corazón. Y dice que aun cuando Salomón ya era viejo, pues permitía todo lo que pudiera estar. Entonces, la capacidad intelectual no reemplaza la obediencia. Creo que nosotros debemos de ser obedientes para, así como dice esta cadena temática, hubo una advertencia teórica, una advertencia práctica, y al final, pues como no las siguió, ahí están los resultados. Salomón, después de ser muy querido por Dios, le falló al final. Imagínate, como decimos, 700 mujeres y 300 concubinas, y si hubieran sido de la misma raza, pues ni modo, pero eran convenios para hacer más grande su reino, no para adorar a Dios y para amarlo más. Básicamente eso, Eduardo. Sí, entonces, y obviamente hay que entender algo, o sea, tampoco es que esto estuvo correcto tampoco, o sea, al final el Así es. matrimonio lo entendemos que es Dios que diseñó al hombre y la mujer para ser una sola carne. En la Biblia a veces nos da explicaciones o nos da datos acerca de cómo ocurrieron las cosas, pero no nos da el juicio moral, no todo el tiempo nos da el juicio moral. El juicio moral lo encontramos no en los textos narrativos que nos cuentan la historia, sino más bien en los textos didácticos que nos muestran realmente el propósito de Dios y el plan de Dios en Jesús, su enseñanza. Y obviamente también se apartó, Salomón actuó de manera incorrecta al tener este estilo de vida, llamémosle en el cual se apartó su corazón del Señor. Entonces, seguimos ahora vamos a ir más adelante todavía a la época del exilio, después de que el pueblo es destrozado, ¿no? Nabucodonosor y por fin empiezan a regresar los israelitas a su ciudad, a Jerusalén, ¿no? Entonces, dale esa, papá. Sí. Mientras Edras oraba y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, una gran asamblea de Israel, hombres, mujeres y niños, se juntó a él, y el pueblo lloraba amargamente, y Secanías, hijo de Jehiel, uno de los hijos de Elán, dijo a Edras: hemos sido infieles a nuestro Dios y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de esta tierra. Pero todavía hay esperanza para Israel a pesar de esto. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios de despedir a todas las mujeres y a sus hijos conforme el consejo de mi Señor. Y los que tiemblan ante el mandamiento de nuestro Dios, y que sea hecho conforme a la ley. Levántate, porque este asunto es tu responsabilidad, pero estaremos contigo. Anímate y hazlo. Miren qué difícil. Aquí hay un reconocimiento tácito. Hemos sido infieles. Si ustedes recuerdan, este periodo es cuando el pueblo de Israel está regresando otra vez a Jerusalén, porque habían sido sacados todos y habían sido esparcidos. Pero esas personas que salieron y que ya no tenían nación y regresan, están reconociendo que ellos se unieron a personas que no deberían haberse unido, que por eso estaban lejos de la relación que deberían de tener con Dios. Pero miren qué difícil, imagínense ustedes en este momento. Hemos sido infieles a nuestro Dios, y luego explica la acción concreta, y nos hemos casado. En la teología antigua, romper el mandamiento de exclusividad de la alianza con Dios a través del matrimonio se introducía directamente a la idolatría, considerado un acto de infidelidad y deslealtad eh, espiritual directa al pacto. O sea, si te casabas con una persona que no era incrédula, inmediatamente tú te convertías en una persona que no tenía el pacto. Pero a diferencia del pasaje de Salomón, quien continuó desviando su vida en la parte de su vejez, esta gente reconoce su error y abiertamente no pone excusas, y su justificación es deshacerse o despedir a las mujeres y a sus hijos y volver a estar de acuerdo con el plan original de Dios, que era que se casaran solo con las personas
de su misma fe. Eduardo. Sí, es un texto difícil ese también porque es duro. Si te fijas lo que Sí, vos decís ahí, apa, o sea, el pecado era que se habían casado con extranjeras. sí, Lo reconocían, lo que vos decís, tácitamente fallamos. Somos infieles. Pero, ¿será que pensamos así ahora también? ¿O lo vemos diferente, papá? Porque es como, me voy a casar con un infiel, la verdad. O sea, en el sentido infiel, una persona que no sigue a Dios, te soy infiel a Dios porque estoy haciendo caso omiso de su instrucción directa de la unión solamente entre pertenecientes al pueblo santo, a su pueblo elegido. sí, Era un mandato duro y el propósito siempre fue proteger al pueblo. Entonces, ese es el mandato que sigue, digamos, de alguna forma, mostrándonos cuál es el patrón y el deseo de Dios. Recordemos, hoy no existe claramente o no hay instrucciones en referente al noviazgo como tal, como lo vimos en el mundo occidental de nuestra época, pero tenemos estos precedentes que nos ayudan a ver cuál es el deseo de Dios. Y siempre pensemos en algo, ¿qué es lo que Dios desea? Dios desea que yo esté con una persona que es una persona incrédula. Si yo soy un creyente, veo el patrón bíblico y me dije, no, o sea, no encuentro justificación al respecto. Al contrario, vemos un patrón bíblico donde Dios es incisivo en la unión con creyentes. Y aquí es donde vamos ya al texto directo del Nuevo Testamento, que es el que es la base normalmente y que ha sido también digamos, el polémico, ¿no? A veces dentro del mundo religioso. Según de Corintios 6, 14 al 18 dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Observen acá un texto potente, poderoso, dice, no se unan en yugo desigual, lo que ya habíamos el ejemplo del yugo, lo que es y lo que es cuando está desigual, pues está desbalanceado, no puede avanzar. Dice, ¿qué hay de común entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué tienen de común la luz y las tinieblas? ¿Qué tiene armonía Cristo y Belial? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? La convicción seguía siendo la misma. Pero ¿cómo podemos involucrarnos sentimentalmente, emocionalmente con una persona a la cual vemos como un potencial para el matrimonio si esta persona es un incrédulo? Esto es un mandato de Dios, ese es el deseo de Dios, ese es el corazón de Dios con respecto a este tema. El corazón de Dios con este tema no es que, bueno, vamos a ver, es que yo creo que lo voy a salvar, tal vez con mi ejemplo, con mi esfuerzo. Cuidado, no es así lo que Dios espera. Dios te dice primeramente, sigue la instrucción. Nosotros queremos hacer la instrucción al revés. Entonces decimos, a veces, me voy a hacer, me voy a hacer novio o novia de un incrédulo, incrédula, y después hacerla creyente. Pero no es la forma como Dios lo ha dicho. Y a Dios se le sigue sus instrucciones como Él las dice, no como nos da la gana, pero nos gusta hacer las cosas porque nos dejamos llevar. ¿Qué fue lo que llevó a Salomón? Dice que amó a esas mujeres. O sea, él sentía el deseo de poder estar con estas personas sentimentalmente involucrado. Y eso fue lo que lo llevó a hacer las cosas al revés. Y hay un propósito porque ahora, dice la Escritura, somos el templo del Dios vivo. Y dice que eso se cumple cuando dice, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios y serán mi pueblo. Y aquí por eso en el verso 17 dice, salgan de en medio de ellos y apártense. Porque nosotros somos el templo de Dios y no vamos a mezclar el templo de Dios, somos algo sagrado. ¿Ustedes creen que al templo de Dios iba a entrar un no creyente, un no judío, por ejemplo? Estaba el patio de los gentiles en el exterior, el patio de las mujeres y después donde entraban los judíos, los circuncidados. Pero había una diferenciación, había un cuidado, porque había lugares que estaban reservados solo para el pueblo santo. Y así es ahora.
que usted y yo tenemos el Espíritu Santo, no podemos creer de que el poder unirnos en un noviazgo, en una relación prematrimonial, pre el matrimonio, puede ser posible con una persona que no es una creyente. Sus emociones pueden decirle muchas cosas. Y a veces yo digo, y entiendo, el corazón quiere lo que quiere. Y no podemos mandar al corazón de que se enamore. Ah, enamorate de aquella persona, enamorate de aquella, tal vez no te va a gustar. O sea, no podemos hacer eso. El corazón a veces hace lo que quiere, pero aún por amor a Dios, debemos de morir a nosotros mismos a veces, a nuestros sentimientos también, para honrarle a Él. Y no lo hacemos como una carga, como, ay, qué desgracia, que ahora he renunciado, había encontrado el amor de mi vida, una incrédula preciosa, un incrédulo maravilloso. No, lo hacemos porque Dios, aunque siento esto, pero yo quiero honrarte, porque sé que soy el templo donde habitas y voy a confiar en tu palabra y voy a creer en tu palabra porque me has ordenado que yo pueda vivir solamente en una relación sentimental, amorosa con una persona que comparte mi fe. Y aquí, papá, yo te había dicho algo a vos. Para mí esto es aún más profundo, fíjense. Es una persona no solamente que diga, ah, va a una iglesia. Es una persona que realmente crea lo que yo creo. Aún podría darse el caso que, que no tengamos un yugo igual, aún con personas dentro de nuestra misma congregación o familia de iglesias, que tengamos una diferente forma de ver a Dios, diferentes convicciones. No se trata solamente de que pertenezcamos a una misma iglesia, se trata de que creamos, que nuestra fe, nuestras creencias, nuestras convicciones, nuestra forma de ver el reino de Dios sea la misma. Se trata de algo más profundo, ¿sí? ¿Algún comentario, pa? Sí, fíjate que me gusta mucho lo que decías cuando eh, somos el templo del Dios vivo. ¿Va? Cuando hacías la relación del templo en el Antiguo Testamento, vos sabés que el templo era la estructura física que estaba en Jerusalén y vos decís, había esta área para estos, para los otros. Pero en la era del Nuevo Testamento, el cuerpo y el corazón del creyente son la morada del Espíritu Santo. Entonces, es el templo de Dios. Eh, con influencias o alianzas contrarias, es una profanación de la relación personal con Dios. Entonces, por eso es que tenemos que tener tanto cuidado. Y lo que decías y lo que hablábamos antes de la reunión, hablabas de que en nuestra misma familia de iglesias no podemos tener yugo desigual. Sí es cierto, porque tenemos que tener las mismas convicciones, las mismas cosas que nos puedan gustar. Si no vamos a ser perfectos desconocidos amando al mismo Dios, eso no es posible. Ese es el verdadero yugo desigual. No puedes casarte con personas que tienen diferente forma de pensar y de sentir y de decir. Entonces, fíjate que por eso es que es tan importante para nosotros el noviazgo cristiano, es tan importante lo que hablamos en este momento, que es el noviazgo, que es para conocernos, pero no es para conocer si lo amo, o sea, sino para saber si esta persona me va a llevar a Dios o me va a sacar de donde estoy. Para el caso, fíjate que, yo, pues, ¿cómo te voy a decir? No tengo experiencia en este tema porque cuando nosotros venimos a la iglesia ya venimos casados y con hijos. Es muy diferente a los que ya estuvieron y pudieron tener un noviazgo maravilloso y pudieron ver las compatibilidades que habían con la pareja reciente. Y los que no resultó, pues terminaron y no hay ninguna dificultad. Ese es el noviazgo, es conocerse si realmente esa es la persona con que vamos a compartir para toda la vida. Eduardo. Sí, entonces aquí tenemos un texto contundente, hay mucho, mucho que procesar, pero bueno, vamos a seguir avanzando y vamos a mostrar algunas cositas más. Este texto es interesante en este libro, El noviazgo, es una colección de varias participaciones, cortito, fácil de leer, y me encantó lo que dice, con mi papá estamos viendo esto que dice el doctor Miguel Núñez. Entonces, si querés, puedes leerlo, papá. Sí. Por otro lado, algunos se preguntan
si un evangélico pudiera casarse con un católico. Yo creo que Pablo en 2 Corintios 6:14 está haciendo distinción No está entre, haciendo, no, no no está está haciendo. haciendo distinción entre denominaciones, sino entre creyentes y un incrédulo. Por tanto, si a la luz de las escrituras ese evangélico o ese católico en realidad no llena los requisitos para ser considerado creyente, entonces obviamente el matrimonio no debería darse entre lo que él cree y el que no cree. Es posible decirse evangélico y no ser creyente. Es posible llamarse católico y no ser creyente. La distinción no podemos hacerla entre una denominación y otra, sino entre el verdadero estado espiritual de los individuos. Miren qué interesante. Eh, Básicamente, aquí está hablando Miguel Núñez de lo que es y lo que hablábamos del yugo desigual, pero me interesa y me hace sentir, él no está hablando entre denominaciones, él está hablando entre creyente e incrédulo. Aún, o sea, eh, la relación que puede haber, y no es que estamos incentivando a personas que vayan a otras congregaciones a traer, no funciona así. Estamos hablando de la distinción que podemos hacer entre lo que es el estado espiritual de un individuo. O sea, si espiritualmente es compatible con nosotros, o sea, no debería de importar la denominación, pero sí tenemos algunas, muchas diferencias entre denominaciones y entre algunas es casi imposible, pero yo creo que lo más importante aquí es la espiritualidad de la persona y el comprender realmente lo que Dios quiere para su pueblo. Eduardo. Sí, mira qué interesante lo que dice el texto y lo que vos decías también. Eh, es un tema acá, y trayendo el ejemplo que trae acá, porque está hablando digamos, casos que son difíciles de conciliar, porque, por ejemplo, un evangélico y un católico tienen diferencias serias en cuanto a su entendimiento de la doctrina, ¿no? O sea, en cuanto a la interpretación de muchas cosas que son cruciales en la Biblia para nosotros, pero hace la referencia de que está más allá de esto, dice el doctor Miguel Núñez, está más allá de esto. Y, por ejemplo, cuando pensamos en un noviazgo interdenominacional, pensemos en esta imagen. Tenemos el buey otra vez, y ahora lo que tenemos al lado no es el burrito, ¿no? Porque el burrito es el que lo ponemos como el ejemplo, el necio que no quiere creer, ¿verdad? Pero acá más bien viene siendo y es ¿cómo se llama? ¿Cómo se le dice a estos animalitos, papá? Un ternerito, ¿vale? Entonces tenemos el ternerito ahí, eh, pero hay una diferencia notable espiritual, en fuerza, en potencia, en todo. Entonces, así pasa a veces con un noviazgo interdenominacional. Hay una diferencia fuerte entre lo que creemos o no. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Que no hay verdaderos creyentes fuera de la Iglesia Internacional de Cristo en Honduras? No, eso sería ridículo decirlo. Claro que deben haber creyentes porque la Iglesia Universal no es la Iglesia Internacional de Cristo en Honduras. Es una iglesia que está formada por creyentes de muchas partes donde Dios decide transformar los corazones de piedra y convertirlos en corazones de carne y hacerlos una nueva criatura. Es un trabajo de Dios, es una obra de Dios que está haciendo y hay verdaderos creyentes y verdaderas creyentes fuera. Ahora, no es fácil este tema y yo sé que es un tema también sensible porque algunos han pensado, por algunas prácticas que tal vez se dieron en el pasado en nuestra iglesia, que fuimos muy radicales en este tema por el cuidado pastoral, porque había un deseo de cuidado pastoral. No era para poder, ¿cómo se llama? Hacerle la vida a la gente, sino más bien para cuidar pastoralmente al pueblo, porque en la iglesia el discipulado, las convicciones, sabemos que tenemos algunas diferencias doctrinales con algunos otros grupos, y es difícil a veces conciliar eso. Eventualmente, pues tienen que llegar a un acuerdo las personas. Si hay una relación, digamos, un noviazgo interdenominacional, llamémosle, no es algo que se debe buscar, es algo que debo priorizar. Y yo pienso en nuestra iglesia también, debe buscarse principalmente en nuestra congregación, en nuestra familia iglesia, porque creemos lo mismo, porque estamos alineados en muchas cosas. Ahora, a veces podría darse los casos, no porque busquen, no por iniciativa, a veces se da. A veces puede darse alguien que terminó en una relación con una persona, en una relación de noviazgo,
¿Y esto lo descalifica como un creyente o no creyente? No, no lo descalifica. Sin embargo, entra en un proceso, llamémosle, eh, en nuestra congregación por donde tenemos que asegurarnos que una persona es un creyente. Yo he visto personas con mucha convicción, aún que no son miembros de nuestra iglesia, que respeto y admiro también, porque aún me desafían a mí también, me desafían a mí. Y pensaría, ¿será que si esta persona encontrara una hermana en mi congregación, cómo sería? A veces yo mismo me he cuestionado también, porque tenemos que ser honestos, hermano, estamos creciendo y aprendiendo también. Este tema no ha sido sencillo y también nos da algunos miedos, porque no queremos decir, bueno, aquí se abre una puerta para que ahora cada quien haga lo que sea. No, 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 no. Queremos tratarlo con mucha prudencia. El mandato de Dios es, no puedo estar con un incrédulo. Tengo que estar con alguien que se alinee con mis convicciones, que crea lo mismo que yo creo. Y no se trata de que, pero va a otra iglesia y tiene tal cosa. Se trata de que realmente estemos alineados en lo que creemos, referente a la fe, a la conversión, referente a lo que pensamos acerca de los atributos, de quién es Dios, de su plan eterno de salvación. Hay que alinearse también en todos esos asuntos que deben ser la prioridad de nuestras vidas. No solamente la mariposa en el estómago, porque esa se va a acabar. La mariposa, la emoción y todo. Pero cuando somos personas que creemos lo mismo, que amamos a Dios de la misma manera, eso va a dar un fruto increíble. Y yo les digo, tengan fe también. Y confíen en Dios también, porque nuestra fe y nuestro ánimo no depende realmente de una relación amorosa. Depende de la relación única y amorosa y exclusiva con nuestro Dios. ¿Ok? Entonces, no sé, tener un comentario porque ya estamos bastante de tiempo, quiero mostrar ahí algo más. Este esquema que quería mostrarles lo hice hace unos años para explicar un poco el tema del noviazgo también. Y yo le puse 5 etapas. Esta es idea mía, ¿no? O sea, para que no es la Biblia, así que es una idea como yo creo que puede entenderse el noviazgo. En la etapa 1 hay una atracción. Obviamente a usted le atrae a una persona, le parece atractivo, atractiva. Y pues lo primero a veces es lo físico, ¿no? Porque obviamente no tenemos unos rayos X que miran el espíritu de la persona para decir, wow, qué nivel de espiritualidad más grandioso. Pero hay una atracción física, si no hay que negarlo, hay algo que entra por los ojos primero y pues el siguiente paso es conocer. Otras personas pues conviven juntos, trabajan juntos en alguna situación o se ven involucrados de alguna manera y eso hace que ahí pueda haber una atracción sobre la personalidad también, que es otro caso. Después viene la amistad y para mí esta es la clave. Esta es la clave, o sea, hacer amistad profunda. Si la amistad es fuerte y seria, eso puede llegar al siguiente paso, noviazgo. Y aquí algunos se han pasado de acá, miren, de la atracción al noviazgo. Es un desastre, no lo haga, no lo haga, porque se pasan de la atracción al noviazgo y después se van al matrimonio y después es difícil. Hay veces, yo le digo a Carmen también, que yo quiero a mi amiga, no a mi esposa, porque hay ocasiones en que necesito a mi amiga, a la amiga la amiga de la cual me enamoré en su momento y la cual sigo enamorado, pero la amiga que me llevó a sentir esa ilusión de algo más con ella, porque hay la amiga que me entiende, que me escucha, que está ahí, la amistad no se puede saltar. Esto es, porque al final el noviazgo es una amistad exclusiva. Ahora esa persona es mi amiga exclusiva y no es algo para poder cruzar límites referente a la intimidad o algo, es algo para realmente conocernos y saber quiénes somos. Y aquí vemos también qué creemos acerca de Dios. Ya podemos hablar de temas más profundos también. Y en la etapa 5 bueno, ya cuando está tiempo de noviazgo, está la emoción, pero está una evaluación. Estoy evaluando si realmente esta persona comparte mi misma línea, mi convicción, y eso eventualmente me va a llevar en alguna parte del tiempo a tomar una decisión, que puede ser, bueno, creo que realmente esto no va a funcionar, entonces finalizamos el noviazgo, doloroso, porque hay un dolor, es triste esto, hermano, pasar por eso, y después entonces viene un periodo de recuperación, porque aún si a usted le termina un noviazgo, usted va a pasar un tiempo muy triste, desanimado, muchas cosas, pero se va a recuperar. Después va a estar bien y después nuevamente va a regresar acá al proceso y va a volver a buscar a alguien, se va a volver a sentir atraído por alguien, atraída por alguien y va a volver a continuar este proceso. Tal vez acá lo hizo mal y ahora hágalo bien, ¿ok? O la decisión es, me comprometo y el matrimonio. Cualquiera de las dos cosas, ya sea que se comprometa, ya sea que finalice el noviazgo, está bien. Son dos, no es que una es buena y otra es mala. Es más, si lo termina, posiblemente ha sido la mejor decisión, porque posiblemente hubiera sido un mal compromiso, un matrimonio difícil también. Entonces, esa es la idea que quiero dejarles, que el propósito del matrimonio viene siendo, del noviazgo, perdón, viene siendo esa decisión.
una decisión si debo continuar, echar a andar este tema o no, ¿ok? Y cualquiera de los dos que pasen, está bien. En la una hay mucho dolor, en la otra hay mucha alegría, ¿no? Obviamente, pero ambas son correctas. Y eso es lo que vemos como el noviazgo y las etapas del noviazgo. ¿Algún comentario acá, papá? Sí, básicamente que yo no pasé por eso. Todo al revés ahí. Sí, Pero bueno, usted, mi hermano sí, que está acá, pero ponga atención. sin embargo, ese noviazgo y esa evaluación y esa decisión, pues me llevó a casarme y a tener hijos y a un matrimonio que en el próximo octubre cumplo 44 años de casado. Entonces, quiere decir que fue la decisión correcta, porque a pesar de que no tenía la instrucción sí había una atracción inicial, tuvimos una amistad, pero el noviazgo también fue interesante. Y pues aquí estamos y vamos a seguir hasta el fin de nuestros días. Amén, amén. Bueno, y terminando, hermanos, algunas cosas que quiero darles acá, dejarles, sé que no es fácil abordar tanto, ya estamos en tiempo, así que voy cerrando nada más. El mandato bíblico y patrón histórico demanda la unión solo entre verdaderos creyentes del único Dios verdadero. Eso se trata más allá de denominaciones, se trata de creer lo mismo, convicciones profundas de santidad, de pureza, de rectitud, de apasionarnos por Dios. Entonces, cuidado, el yugo desigual puede ser aún entre un miembro de nuestra congregación y otra persona que no tiene ese compromiso espiritual con Dios. Puede ser esa diferencia. Y cuidado ahí. Dos, aunque existen discípulos verdaderos fuera de la Iglesia Cristiana de Cristo en Honduras, eso sabemos que sí, solo promovemos e incentivamos relaciones sentimentales dentro de nuestra familia de iglesias. Es lo que vas a encontrar acá. Te vamos a animar a que busquemos dentro de nuestra familia de iglesias, o sea, no solamente en este país, sino también fuera de Honduras, también hay bastantes oportunidades. Entonces, creemos que sí existen verdaderos creyentes, han habido ejemplos, ya los hemos visto en esta iglesia, pero nuestra promoción e incentivo también es dentro de nuestra congregación. Tres, no se incentiva ni promueve la búsqueda de noviazgo interdenominacional. Esto no es algo que nosotros estamos promoviendo. Ahora, fíjate bien, o sea, no es que estamos creando prohibiciones, no estoy prohibiendo nada acá. Hay algunas, digamos, algunos lineamientos que cada líder de congregación va a poner sobre su grupo y deben de respetarlos también, pero mi parte y la de mi papá nos corresponde darte el doctrina, o sea, la parte doctrinal, la estructura doctrinal de este tema, ¿ok? Que no lo incentivamos, no creemos que deba ser algo que la gente debe promoverse o ir a buscar y que ahora empecemos a ir de iglesia en iglesia a ver qué encontramos. No. Un noviazgo interdenominacional no implica que un miembro deba ser separado inmediatamente de la iglesia. En cada caso debe ser evaluado por el liderazgo principal y se brindará acompañamiento y discipulado. Esto es lo que nosotros creemos que debe hacerse. El miembro podrá ser retirado de la membresía en caso de negarse una guía espiritual. Obviamente, si una persona no quiere ser ayudado, no quiere que se le involucre en poder ayudarle a realmente ver esta situación, entonces es una decisión realmente de su congregación local decidir si esta persona sigue siendo miembro o no de la congregación. Entonces, es una decisión del liderazgo, del grupo principal, de tu congregación también, pero tienes una guía acá. O sea, no es que si pasa eso, si llegó a pasar, que no lo incentivamos, pero si algo pasa, no es que debe ser retirado inmediatamente, sino más bien que debe ser acompañado y guiado en un proceso y debe haber humildad también de parte del discípulo, ¿verdad? El miembro de nuestra congregación. Cinco, cada congregación en esa familia de iglesias es autónoma para tomar decisiones sobre el manejo del noviazgo. Algunas serán más conservadoras y no debemos promover discordias en este tema. Por ejemplo, hablemos de nuestra familia de iglesia internacional. Tal vez algunas iglesias en Estados Unidos, en México, tienen una postura diferente a la nuestra. Y bueno, somos flexibles con respecto a respetar de ellos, pero también nosotros tenemos nuestra propia decisión referente a cómo queremos manejarlo dentro de nuestra congregación. Entonces, en el contexto es el respeto mutuo, pero también algunas posturas van a ser más conservadores y aún más radicales de lo que yo estoy diciendo. Tal vez para algunas congregaciones lo que yo estoy diciendo es demasiado, estamos diciendo acá, es muy liberal tal vez, ¿ok? Menos radical, porque también en el pasado tuvimos algún trasfondo también sumamente radical, que aprendimos también a que debemos de ser más humildes también en este asunto y tratarlo con más profundidad. Y la última, número 6, la conducta de los noviazgos cristianos debe mantener el decoro, la prudencia y la santidad que demanda la Biblia. Un noviazgo que no está abierto a seguir el consejo bíblico puede ser objeto de disciplina eclesiástica según la decisión del liderazgo principal de la iglesia. Es decir, un noviazgo debe mantener la pureza, la rectitud, el respeto y las buenas tradiciones y costumbres cristianas. O sea, no puede ser que el mensaje de Dios sea pisoteado, digamos, por un comportamiento indebido.
Entonces, esto viene en temas como, por ejemplo, redes sociales, muchas cosas que a veces se ven publicadas que debemos de ser cuidadosos y prudentes, el decoro. Una hermana decorosa que es prudente también, obviamente va a hacerlo, va a mostrarlo en su forma de vestir, en su forma de actuar también, de dirigirse al sexo masculino. Y es importante que esto pues sea en el noviazgo algo crucial, ¿ok? Porque debemos de ser un buen ejemplo también para las siguientes generaciones que vienen. Y es importante que entendamos que puede haber cierta disciplina eclesiástica, algunas decisiones que nuestros líderes pueden tomar, ministros, con respecto con respecto a una relación o lo que puede pasar con un miembro. ¿Ok? ¿Qué puede ser? O sea, obviamente sabemos, no es que ser miembro de nuestra iglesia es lo que salva, no ha salvado a nadie ser miembro de esta congregación, ni lo va a hacer jamás, pero ni tampoco dejar de ser miembro, lo condena, pues, o sea, no tiene nada que ver, pero sí se puede tomar algunas decisiones de disciplina eclesiástica por la salud de la congregación en general. Y bueno, eso es todo por esta sesión. Estamos felices, es un tema complicado. Vamos a seguir, no hemos desarrollado todo lo posible, pero queremos dejarle como una guía más o menos sobre este tema que estamos procesando también y estamos aprendiendo. Ténganos paciencia, aún nosotros que servimos este rol de maestros, estamos aprendiendo y queremos ver qué es lo mejor para nuestras iglesias y cómo hacer la voluntad de Dios lo mejor posible. Lo que sí es seguro, papá, es que Dios no quiere que nos involucremos sentimentalmente, amorosamente con no creyentes, con personas que no tienen nuestra convicción, nuestra fe en Jesucristo, nuestro deseo de amar a Dios y que realmente tienen un compromiso espiritual al mismo nivel o mejor que nosotros de alguna manera. Tenemos que buscar eso. Entonces, ¿algún comentario final? Por mi parte, eso es todo. Buenas noches. Gracias. Sí, antes de terminar, eh, para los que no tienen novia ahorita o no tienen novio, realmente esa es una experiencia especial. Es especial poder pensar en una persona que lo atrae a uno y comparte con él ese sentimiento. Eh, Tienen que ser detallistas, tienen que ser personas muy agradecidas porque eh, es el amor puro en ese momento. Cuando se lleva el noviazgo por primera vez, es el amor puro que tiene cada una de las personas. Eh, Puede hacer que no funcione, porque los seres humanos somos así, cambiamos rápidamente, pero para eso es el noviazgo, para poder saber si esa es la persona que voy a compartir toda la vida con ella. Así que les animo para que los que no tienen novia busquen novia y los que no tienen novio busquen su pareja. Así que Dios los bendiga, buenas noches y los vemos hasta el próximo miércoles de enseñanza. Buenas noches.